esto para insistir, de modo que el pueblo de una u otra manera escucharan el mensaje de Dios. Y cuando dijimos insistir, recalcamos que era la insistencia de un padre amoroso hacia su hijo que ha tomado un rumbo incorrecto, esperando que éste retome el rumbo de su vida. Pues bien, vimos dos de esos papeles, el de mensajero y el de una víctima. Explicamos también que el mensaje que éste dio era algo que el pueblo no quería escuchar. Es que les estaba advirtiendo: las esperanzas que ustedes están albergando son necias. Nadie vendrá en rescate de ustedes, a no ser que se arrepientan de su pecado y que vuelvan su rostro a Dios. De ustedes no hacer eso, mayor desgracia vendrá sobre sus vidas. Ellos no querían escuchar nada de eso. Ellos hubieran preferido cualquier cosa que albergara esperanza y que no confrontara su estilo de vida. Sigan viviendo como quieran, vendrá la ayuda, Dios tiene misericordia de ustedes, pasará por alto cualquier desprecio, cualquier rechazo y cualquier indiferencia. Dios no le pondrá atención. Ezequiel les dice: eso no es cierto. Hoy vamos a verlo en el tercer papel, en el cual prácticamente el mensaje es el mismo, solo que dicho de manera distinta. Y una vez más recalco, de manera distinta, insistiendo, tal vez de una u otra manera, finalmente el pueblo termina escuchando. En fin, el pueblo reaccionó de distinta manera. Si yo quisiera resumirlo, diría que un grupo, lejos de recibir la exhortación de buena gana, empezaron a culpar a Dios, diciendo que todo lo que les estaba pasando es porque Dios estaba enfadado con ellos. Otro buen grupo, insisto, lo resumo, empezaron a culpar a sus ancestros, que por culpa de ellos estaban en cautiverio, que todo era su responsabilidad. Ezequiel, un tanto enfadado, les confronta preguntando: ¿no se les ocurre que ustedes son culpables? Tienen motivos para culpar a otros, pero no tienen la madurez para asumir vuestra propia responsabilidad. Temo que, parecido a nuestra propia historia, hay personas que vamos culpando a otros de nuestros propios males. Digo como ejemplo, hijos que aún siendo adultos siguen pareciendo bebés porque insisten en que todo lo que les está pasando es porque vienen de un hogar divorciado, es porque su familia fue disfuncional, es porque nunca conoció a su padre, es porque su mamá no tenía una buena reputación. Y yo no estoy diciendo que lo que usted sufrió no sea cierto, solo estoy ejemplificando que usted es una de esas personas que vive culpando a otros, en este caso a sus padres. Otros culpan a su pareja. No puedo olvidar aquel hombre que en consejería me dijo, y con mucha seriedad: detesto seguir con esa mujer porque ella me recuerda mis pecados de adulterio. Pensé que él me diría que esta mujer lo descuidaba, que en el matrimonio no tenían una buena relación y que por eso él terminaba buscando en la calle lo que no tenía en su casa. No estoy diciendo que eso es correcto, solo estoy diciendo que esa es una de las maneras más acostumbradas y más cobardes de nosotros los hombres en excusar un adulterio. Pero para sorpresa mía, él no estaba hablando de eso. Él me dijo: no, yo la culpo porque en nuestro noviazgo ella siempre me incitaba a tener sexo. Yo sonreí, casi le digo: usted estaba con los brazos cruzados, ¿verdad? Pero esa era su actitud, culparla a ella. Algunos otros culpan a sus líderes.
Y no estoy hablando ahora de excluir mi responsabilidad como líder religioso, pero debo decir, hay algunos, si no muchos de ustedes, que los líderes ni siquiera conocemos sus nombres, pero estamos de boca en boca en sus vidas porque ustedes dicen que nosotros no diseñamos un programa de educación espiritual para que sus hijos estén creciendo de mejor forma, porque nosotros no somos los mejores pastores, no somos los mejores maestros, y vaya que disfrutan culpar a los líderes religiosos o a los maestros. Yo diría, igual que Ezequiel, y muy lejos de tomar su calzado, ni en broma puedo pensar que puedo ponerme a su altura, pero sí retomo lo que él dijo y pregunto a todos ustedes y me pregunto a mí mismo, ¿será que uno de estos días nos vamos a ser responsables de nuestros propios errores y en lugar de echar la culpa a otros diremos, esto es mi responsabilidad? Bueno, oro a Dios que uno de estos días nosotros tomemos ese paso de madurez. En fin, nuestro estudio de hoy gira alrededor de eso y por eso nuestro sermón se titula Mensajero, Víctima o Vigilante, que es el que nos hacía falta del estudio de día domingo. Vayan en sus Biblias hasta el libro de Ezequiel capítulo 3. Libro de Ezequiel capítulo 3. No se pongan de pie, vamos a leer apenas un verso que necesito tengan en mente y les animo a memorizarlo. Diría yo que el resto del estudio gira alrededor de esto. Capítulo 3, leemos verso 16, verso 17 y el 17 les animo a memorizarlo. ¿Listas sus Biblias? Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es el que vamos a memorizar: Hijo de hombre, te he puesto por atalaya, mensajero, heraldo o vigilante. Otras traducciones dicen como guardián. Ya les expliqué, pero lo repito por si acaso. Atalaya no es más que el soldado que estaba en la torre de vigía, permanentemente, valga la redundancia, vigilante. Dejaba de ser un atalaya cuando se convertía en vigilante y dejaba de ser vigilante cuando se convertía en heraldo, es decir, cuando anunciaba que hay peligro. En fin, en realidad son sinónimos y en lo que a mí respecta, esta vez prefiero usar vigilante. Sigo, versículo, ¿qué me quedé? 17, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oremos. Te ruego, Señor, tu Espíritu hable a nuestras vidas, que seamos edificados y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Ezequiel se topó con algunos problemas, o mejor digo, algunos grupos de familias con problemas comunes. Unos de ellos estaban insistiendo que ¿por qué Dios parecía estar ausente cuando más le necesitaban? Ezequiel casi les pregunta, ¿qué solvencia ustedes tienen para preguntar a Dios dónde está si yo nunca los he visto en el río Quebar? El río Quebar era algo así como un lugar de adoración, casi diría algo equivalente a nuestro templo. Entonces Ezequiel les está preguntando, ¿cómo ustedes tienen la desfachatez de preguntarle a Dios dónde está en medio de vuestros problemas, cuando ustedes no han tenido tiempo para Dios todo este tiempo atrás? Y ahora están reclamándole a Dios. Otro grupo de familias decían, estamos tan ocupados que nos da tristeza que nuestros hijos no conocen nada de Dios, porque los líderes, una vez más Ezequiel les pregunta, es que ni siquiera conocen la lengua.
Ustedes han estado ocupados en cualesquiera otras cosas, pero no les ha importado un poco lo que Dios tuvo que decirles. Bueno, un poco frustrado, o diría muy frustrado en su gestión de mensajero, Dios habla a Ezequiel y le dice: olvida el rol de víctima, ahora vas a ocupar el rol de vigilante. Y para que entiendas lo que voy a hacer, dice el Señor, crea 4 escenarios. Nomás déjenme, me da muy directo y me quita las páginas. Ocupa el rol de vigilante en 4 escenarios. Aquellos de ustedes que son más estudiosos y llevan notas, que yo también lo haría, sabio es que escriban estos 4 escenarios. Vamos a poner aquí el impío, porque Ezequiel tiene que hablar a 2 grupos de personas, a los impíos y a los justos. Repito esto, Ezequiel tiene que dirigir su exhortación a 2 tipos de personas. Y Dios le está diciendo que va a crear 4 escenarios para que esto quede bien claro. Entonces, en ese primer escenario, él va a ser un vigilante infiel. En el segundo, él va a ser un vigilante fiel. ¿En qué consiste el vigilante infiel? Vamos al versículo capítulo 3, versículo 18. Y por favor, van conmigo en voz baja. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, deténganse. Noten que está hablando al impío. De cierto morirás, y tú no le amonestaras. Entonces, aquí es un vigilante infiel porque no amonesta. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, y tú no le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, el impío, ¿qué pasa? Morirá. Entonces, el impío morirá. Sigue. Por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, su sangre demandaré. Bien, por eso es un vigilante infiel, porque su trabajo es amonestar, pero no ha querido hacerlo. No sabemos por qué, porque no le dio la gana, porque tuvo temor, porque se sintió frustrado, porque estaba cansado de decir lo mismo y la gente igual cansada de escuchar y no obedecer. No lo hizo. Entonces dice, él va a morir. Eso es justicia. Pero te lo voy a demandar a vos. Pregunto, ¿me di a entender en el primer escenario? ¿Amén o no amén? Ahora vamos al segundo escenario, que es el versículo 19. El segundo escenario dice, pero si tú amonestares al impío, entonces aquí cambia. Aquí sí lo amonesta. Si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su mal camino, él morirá. Esto no cambia si por eso es impío. Finalmente, pero tú habrás librado tu alma. Este es el vigilante fiel. Libra su alma. Bueno, supongo que vamos bien hasta este punto. ¿Sí, amén? Ahora vamos a cambiar escenario. Ahora ya no se trata con impíos, sino que con justos. Ustedes me dirán, mire, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, estos son aquellos que definitivamente tienen su corazón
cerrado a Dios. Yo diría que son los que están por la calle, que por más que les hemos hablado del Evangelio, ellos lo rechazan. Algunos son respetuosos, otros son groseros, no quieren nada del Evangelio. Esos son los impíos. ¿Cuáles son los justos? Los que estamos aquí, los que venimos a la iglesia, pero de vez en cuando se nos ocurre que las cosas sabemos cómo se hacen sin que nos importe cómo Dios dice que se hacen. Voy a repetirlo. No somos groseros, sí amamos al Señor, sí le respetamos, pero queremos hacer las cosas no como Dios dice que se hagan, sino como nos da la gana de que se hagan. En ese caso está el vigilante infiel. Oiga, se repite, ya usted lo verá, versículo 20. Vamos al verso 20 y dice: si el justo se apartare de justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá porque tú no le amonestaste. Aquí va. No le amonestó, consecuentemente el justo morirá por su pecado. ¿Y qué pasa con Ezequiel? Verso 20. Pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Está claro? Igual su sangre demandaré. Antes de ir hasta el cuarto, yo creo que aquí ya les puedo preguntar y ustedes pueden sacar una conclusión. ¿Tiene responsabilidad Ezequiel en cada escenario? Absolutamente sí. Ese es el punto de honor en este estudio. Ezequiel es totalmente responsable. Versículo 21, el último escenario, que por cierto es el vigilante fiel. El versículo 21 dice: pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, vivirá, y tú habrás librado tu alma. Este sí fue amonestado, eso le hizo cambiar el rumbo de su vida, no morirá, y tú libraste tu alma. Bien, asumo a esta altura hemos entendido el cuadro, hemos entendido los 4 escenarios. Ahora les animo, adopten por unos minutos el papel de Ezequiel, es decir, ustedes son Ezequiel. Voy a repetirlo, ustedes son Ezequiel, y en honor a ello debo preguntarles, ¿tienen opción? ¿Tienen opción? Los que están diciendo no, díganme por qué no tienen opción. A ver, Kevin, voy a empezar con vos. Grítame porque estás lejos. Si no lo hace, va a tener consecuencias. Y si lo hace, pero también quizá va a tener consecuencias, no contra Dios, sino contra los que te van a decir: no seas entrometido. Esta es mi vida, yo quiero vivirla como quiera. Bueno, ¿alguien tiene otra idea? A ver, Samuel, ¿dónde está? ¿Tiene opción? Gríteme. Usted es Ezequiel ahorita. Le pregunto, ¿tiene opción? ¿Por qué no? Porque yo no quiero que mi alma sea condenada por otros. Algo como esto, resulta que usted es el que anda en el desorden y a mí me va a caer. No, si mi trabajo es abrir la boca y le decir, al menos lo voy a decir. ¿Entendieron esta parte? Dios le está diciendo esto a Ezequiel porque Ezequiel estaba empezando a frustrarse. Nadie quería escucharle y apenas empezaba. Verán
que a partir, bueno, se los menciono más adelante, es que ahora tengo que decirles otra cosa, siempre en este cuadro, aplicando el estudio a mi propia vida y con cariño y con un poco de sentimentalismo, quiero decirles esto. ¿Quiénes representan a Ezequiel en este estudio? Aquí en este auditorium. ¿Quiénes son Ezequiel? Ustedes y yo. Y me imagino que yo, como predicador, en esa lista estoy en uno de los primeros lugares en cuanto a responsabilidad. Así es que esto es lo que quiero decirles con cariño. Ustedes no saben cuán difícil es para mí que usted crea que yo quiero entrometerme en su vida. Si ustedes supieran las luchas que yo tengo que pelear con mi propia persona, como para yo ir y preguntarle a usted. Estoy diciendo, yo no quiero saber si la señora con la que usted está sentado es su esposa o no. Antes de que usted me diga, mire, ¿y a usted qué le importa, pastor? Sí, es que no me importa. Yo no quiero saberlo. Yo no quiero saber si usted se congrega o no. Imagínese, son tantas personas en esta iglesia y algunos tengo responsabilidad directa con ellos porque yo debo dirigirles. ¿Por qué creen que yo quiero saber si usted viene o no viene a la iglesia? Si usted prefiere dejar las cosas espirituales en un segundo plano para dedicarse a divertirse, a entretenerse, a trabajar o a hacer todo lo que usted quiera, ¿por qué a mí me va a importar? Que sus hijos no estén involucrados en servir a Dios. ¿Por qué creen que yo me quiero meter a dirigir sus hijos cuando me cuesta dirigir los míos? ¿Por qué piensan que de pronto yo preparo un estudio para decirles que cómo puede ser que ahora que tenemos familia, trabajo, etcétera, etcétera, que Dios nos ha devuelto tantas cosas, ahora usted decide dejar las cosas espirituales para segundo o tercer plano? Usted decide de pronto no venir porque quiere entretenerse. ¿De dónde saca que a mí me importa? Y no es que yo quiera que usted ya no esté enfadado conmigo. No es que yo piense que si yo estoy librando mi responsabilidad ahora en decirle, mire hermano, yo no quiero que el Señor demande en mi vida que yo no se lo dije porque mi trabajo es abrir mi boca. En realidad lo que yo quiero esta noche es obedecer lo que Dios dice a mí. Y Dios me dice a mí, abra la boca, ponga ejemplos. Si el ejemplo es lo que usted está haciendo, yo no estuve pensando en ustedes, son muchos. Pero le digo a usted y me digo a mí mismo, ¿en realidad no va a asumir nunca su responsabilidad? ¿Piensa que Dios está siempre en un segundo o tercer plano? ¿Usted desea un predicador o una iglesia en donde ese predicador esté tan preocupado por no hacerle sentir incómodo o incómoda a usted que prefiera callarse lo que hacemos mal?
Bueno, ahora saben por qué yo no puedo hacer eso. Y voy a confiarles algo más a todos ustedes porque comparten conmigo esta responsabilidad. Ustedes como papás, ustedes no pueden callar con sus hijos que el domingo en lugar de estar en la casa de Dios van a estar en la playa. ¿Quieren callar? Pues callen. Yo no puedo, no debo. Yo debo decir, es el día del Señor. Y yo debo recordarme que si Dios ha decidido ponerme como vigilante, como papá respecto a mis hijos, yo debo cumplir mi rol. Ahora, sí confío que hay una parte como pastor para quienes de ustedes hayan sido llamados al ministerio que se vuelve un poco más difícil. Es el hecho de tener que ir en forma directa a otros. Es tan incómodo. Todos los que están en esa condición sepan, yo detesto eso. Yo no quiero que usted piense que yo siento solvencia moral, espiritual, social o de posición como para irle a decir, hermano, si usted es líder, usted debería esto, debería lo otro. No. No es algo que yo disfrute, pero es mi trabajo. Debería uno de estos días asumir madurez y entender que si mi trabajo es decirlo, el suyo es, si no está dispuesto, ¿por qué quiere estar en esa posición? Pero en fin, se da. Y se dio mucho con Ezequiel y Ezequiel tuvo que hacer eso. El cuarto rol que Ezequiel toma es el de una señal, pero ese cuarto papel lo va a ocupar en 12 sermones más. Es que, ¿saben? Hasta he estado pensando, ¿será que retomo lo que Ezequiel dijo para predicar esos siguientes 12 sermones? Pero cuando estoy leyendo los primeros me digo, no tengo esa habilidad. Sería un desgaste emocional bárbaro que seguro no voy a poder. Y mientras estoy dando vuelta en todo eso, se me ocurre y digo, al menos voy a intentar uno. Mire, estoy diciendo que una señal es una advertencia, es un rótulo que está en la autopista de la vida en donde esa señal dice, cuidado, eso es amonestarle. Entonces Dios le dice ahora a Ezequiel, toma ese rol en los siguientes 12 sermones, que son parecidos a lo que hemos visto aquí, solo que desde una manera o una perspectiva distinta. De ahí que sin olvidar lo del vigilante fiel o infiel, que ustedes tienen que concluir qué ustedes quieren ser, si un vigilante fiel o un vigilante infiel. Ustedes y yo debemos ser una señal. Ustedes y yo, Dios dice que va a utilizarnos para que nosotros seamos luz a otros. Así es que sí voy a ocupar el primero de esos ejemplos y voy a dramatizarlo.
¿Por qué están sonriendo tanto? En serio, voy a hacer una pausa a mi dramatización. Les voy a contar algo. En repetidas veces, Dios ocupó formas diferentes para dar la lección. El que con maestría utilizó la oratoria fue nuestro Señor Jesucristo, usando las parábolas. En el Antiguo Testamento, nadie con tan grande elocuencia, pero algunos ocuparon distintos estilos. Por ejemplo, Jeremías, recuerdan que rompió una vasija en pedazos y dijo: así se hará Dios con su pueblo, lo romperá en pedazos, porque sus vidas están llenas de grietas espirituales, y después lo va a moldear. Y así distintos profetas, predicadores, ocuparon distintos estilos para dar un mensaje. Así que eso no debería sorprendernos. La señal que Ezequiel debía hacer era un mensaje. De ahí que yo estoy intentando también dramatizar el mensaje. Temo que ahora no se quieren reír. Si yo sigo así durante los siguientes 10 minutos que hacen falta del estudio, ¿qué concluirían ustedes? Si yo sigo callado, ¿qué concluirían? A ver, hermana Cinia. Que terminó el mensaje. Pero ¿y no les parece que si el mensaje terminó, es mejor que les despida? Entonces no va a concluir eso. ¿Qué concluirían? ¿Qué dirían? Sí, Alex. Gríteme. Una persona unida. Ah, una persona muda. Dura. Muda. En todo caso, dígame mudo, no muda. Porque... ¿Sí, hermano? ¿Que estoy tomando el rol de Ezequiel? No estaría tomando el rol de Ezequiel. Bueno, yo temo que en medio de algunos de ustedes hay uno o dos que hasta están pensando: si el pastor es loco, otro de sus volados que se ha inventado. Bueno, ahora les voy a contar. En realidad estuve pensando hacer lo que Ezequiel hizo durante 15 minutos, pero temí que algunos de ustedes se iban a levantar. ¿Qué es lo que Ezequiel hizo? Lean por favor el versículo 26. Versículo 26. Dice Dios: haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. La primera señal es: bueno, a ustedes les importa nada, dice Dios, lo que yo digo. Entonces, Ezequiel, ahora párate frente a ellos y no les digas nada. Y que todos empiecen a sonreír o empiecen a decir: ¿y hoy? Es que todo predicador, ¿qué es lo que hace? Hablar. Pero de pronto el predicador está mudo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cuál era el mensaje de esto? Voy a ilustrárselos con una vivencia con mi hija mayor. Cuando tenía 12 o 13 años, yo decidí nunca pegarles a mis hijos. De vez en cuando digo: ay, ¿por qué hice eso? Pero en fin, ya son grandes. Nunca les castigué pegándoles.
Y cuando ellos entraron a los años difíciles de la adolescencia, a cada rato perdía el control, queriendo disciplinarles. Y como nunca les pegué, pues una de esas veces se me ocurrió, no le voy a hablar durante un mes. Tal vez así cambia. Los primeros 3 días yo no respondí ni el saludo. Ella tampoco me saludó. Los siguientes 3 días ella empezó a decirme buenos días o buenas noches. 8, 9 días ella me decía, papi, no me vas a hablar. Y eso me quebraba el corazón. 13, 14 días, lágrimas en sus ojos. Y una vez en el comedor me dijo, preferiría que me pegues y no que dejes de hablarme. Esto me ayuda a ilustrarles el mensaje que Dios le está dando a este pueblo. Dios le dice a este pueblo, están llevándome al punto en que voy a dejar de hablarles. Durante toda la semana no te ha importado hablar conmigo. Prueba de ello es que no has leído la Biblia. Y de paso te vas a ir a vacaciones y ni siquiera estás pensando en dedicarme un tiempo. Durante semanas no me servís con el corazón. Y estás llevándome al punto en que no te voy a dirigir la palabra. Ese es el mensaje. Y ahora yo le digo a mi Dios, de la misma manera que mi hija me dijo a mí, Señor, si soy tan necio, es mejor que me pegue y no que deje de hablarme. Y yo creo que esto se asemeja mucho a la expresión que el Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo quisiera creer que ese joven o esa chica que están jugando ante la autoridad de sus padres tienen oídos para oír. Yo quisiera creer que usted y yo como adultos que estamos coqueteando en donde no debemos, tenemos oídos para oír. Yo quisiera creer que usted y yo que no hemos leído la Biblia con amor, vamos a ir a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Yo quisiera creer que el que tiene oídos para oír, oye. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos ministra. Por favor, Señor, que nunca vaya a suceder que me quites el habla, ni siquiera para que escarmiente, porque entonces no habrá luz a mis pies. Voy a ir en un valle de sombra y de tinieblas.